Vamos a invitar en este momento a la doctora Mayerlin Núñez Portela. Ella es profesora asociada de la Universidad de los Andes, ella es PhD en física de la Universidad de Groningen y tiene 6 años como profesora e investigadora de la Universidad de los Andes. La doctora Mayerlin nos va a hablar sobre análisis de datos y metrología en la investigación, pero con un énfasis en los grupos de investigación. Doctora Mayerlin, muy buenas tardes y bienvenida a Latinolab 2021. Pues Daniela, muchas gracias. No sé si ya pueden todos ver mi presentación. ¿Listo? Ya la estamos viendo. Muchas gracias por la presentación. Yo cambié un poco el título de la charla porque pues creo que lo que me gustaría hablarles el día de hoy es básicamente sobre procesos de transferencia de ciencia y tecnología, que es justamente lo que estamos haciendo o de lo que queremos hacer hoy en día desde el Departamento de Física de la Universidad de los Andes, y pues quería contarles una experiencia que ya tuvimos en ese sentido y hablarles un poquitico más de lo que queremos hacer a futuro desde el Departamento de Física. ¿Listo? Entonces, pues básicamente, pues como les comentaba Daniela, pues yo soy profesora asociada de la Universidad de los Andes del Departamento de Física. El departamento, aquí está. Listo. Entonces, el Departamento de Física de la Universidad de los Andes es un departamento que hoy en día tiene 24 profesores de planta. Entonces, hay 6 grupos de investigación en diferentes áreas de la física. Y dentro de esos 6 grupos de investigación, durante los últimos 10 años, el departamento y la universidad ha hecho un esfuerzo muy grande por tener grupos de investigación. Grupos de investigación experimentales, no solamente grupos de investigación, sino grupos de investigación experimentales, en donde se han ido abriendo 10 laboratorios de investigación que hoy en día tienen unas capacidades muy, muy buenas. ¿Listo? Y en esos 10 grupos esos 10 laboratorios de investigación, pues tienen 3 laboratorios de apoyo que nos ayudan a diseñar diferentes tipos de experimentos, hacer diferentes tipos de experimentos, circuitos, y nos permiten trabajar con diferentes tipos de gases, y les voy a hablar de eso un poquito más adelante. Y pues básicamente en física en Colombia, pues nosotros somos generadores de nuevo conocimiento, entonces hacemos ciencia básica y ciencia aplicada de muy alto nivel, y por año más o menos publicamos 34 artículos científicos en revistas Q1 y Q2. Entonces, hoy no les voy a hablar mucho de la ciencia que se hace dentro de estos laboratorios de investigación. Mi mensaje es que es ciencia de punta, ciencia bastante competitiva a nivel internacional. Hoy les quiero hablar un poquito de otra cosa que estamos intentando implementar, y es justamente estrategias para hacer transferencia de ciencia y tecnología desde estos laboratorios de investigación. Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta que dentro de los laboratorios de investigación tenemos unas capacidades muy buenas que no tienen muchos laboratorios en Colombia y que a veces son desconocidas por la mayoría de las industrias, y justamente lo que queremos es encontrar formas de visibilizar ese tipo de equipos y ese tipo de técnicas que nosotros usamos en nuestras investigaciones básicas y ver cómo las podemos transmitir o transferir a las industrias colombianas y a la sociedad. Entonces, quiero hablarles en particular de lo que yo hice, lo que he venido haciendo los últimos 3 años con el Instituto Nacional de Metrología y cómo surgió esa colaboración, y contarles un poquito más sobre las capacidades de otros laboratorios de investigación y otras estrategias que se están implementando desde el Departamento de Física para comenzar a hacer interacción con la industria y comenzar a hacer estos procesos de transferencia de conocimiento y ciencia y tecnología. ¿Listo? Bien. Entonces, yo sigo. Entonces, básicamente, yo soy profesora y trabajo en el grupo de óptica cuántica experimental. Entonces, esto suena como muy avanzado, pero les voy a contar un poquito de qué se trata. En este grupo de óptica cuántica somos 3 profesores. El grupo se creó hace 7, 8 años con la profesora Alejandra Valencia. El profesor Alonso es la persona que ahorita hace como la teoría del grupo, y yo llegué hace 6 años a trabajar dentro de ese grupo de óptica cuántica. Hace 8 años con la profesora Alejandra se crearon los primeros laboratorios de óptica cuántica. Entonces, este es el campus de la universidad. Aquí para los que no nos conocen, estamos en Bogotá, la Universidad de los Andes está justo al lado de las montañas, y este es el edificio en donde están todos los laboratorios de investigación en física. Entonces, hace 8 años comenzamos a crear, Alejandra comenzó a crear el grupo de óptica cuántica experimental y a montar una infraestructura para hacer diferentes experimentos con luz
Entonces, hoy en día son 3 laboratorios, básicamente, los que tenemos. Y lo que hacemos dentro del laboratorio, entre Alejandra Valencia y yo, que somos las profesoras experimentales, es trabajar con diferentes fuentes de luz. Entonces, hemos generado, en los últimos 8 años, hemos comprado y generado una infraestructura de laboratorios que nos permite trabajar con diferentes fuentes de luz, ¿sí? Lo que yo hago y lo que yo estudié es la interacción de luz con diferentes tipos de materia, y cuando hablamos de materia es átomos o moléculas, básicamente, y estamos mirando cómo jugar con fuentes de luz, interactuando con materia y haciendo experimentos de espectroscopía cuántica, que es lo que hacemos a nivel de física fundamental, digámoslo así, de investigación de punta en física. Entonces, esto es justamente lo que nosotros hacemos y pues cuando publicamos en fuentes de luz, interacción luz-materia y espectroscopía cuántica. ¿Listo? Entonces, ¿a qué me refiero con fuentes de luz? Pues en el laboratorio hoy en día tenemos más de 10 diferentes tipos de láseres, de diferentes frecuencias, diferentes colores, y esos tipos de láseres pues se están usando para experimentos de física atómica o para usar o para producir pares de fotones correlacionados. Entonces, cuando hablamos de diferentes tipos de fuentes de luz, pues están los láseres, también podemos tener fuentes de luz LED o fuentes de luz pseudotérmicas, y también producimos fuentes de luz láser, fuentes de pares de fotones, perdón. Entonces, estas fuentes de pares de fotones, pues básicamente lo que hacemos es irnos a la palabra cuántica, irnos al nivel de tener 1 o 2 fotones y medir propiedades de 1 o 2 fotones, y eso se hace a partir de pares. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos nosotros con esas fuentes de luz? Pues nosotros en el laboratorio hoy en día tenemos la posibilidad y los equipos necesarios para caracterizar esas fuentes de luz en diferentes grados de libertad. Entonces, cuando hablamos de diferentes grados de libertad, pues básicamente lo que vemos es el color. Entonces, podemos medir espectros o colores de diferentes tipos de fuentes de luz. Entonces, fuentes de luz láser. Entonces, cuando hablamos de fuentes de luz láser, podemos medir hasta 0.01 nanómetros, o pares de fotones, y estos pares de fotones tienen características bien particulares que nos permiten medir, o sea, hay equipos que nos permiten medir estas frecuencias de 1 o 2 o 3 fotoncitos, de uno o de los pares de fotones, con 1 o 2 nanómetros de resolución. Entonces tenemos esos equipos disponibles. También tenemos formas de medir perfiles espaciales de la luz. Entonces hay diferentes tipos de cámara y diferentes tipos de equipos que nos permiten caracterizar la luz en su grado de libertad espacial, y podemos medir intensidad de las fuentes de luz. Entonces, cuando hablamos de intensidad de fuentes de luz láser, básicamente estamos hablando de potencia, y cuando hablamos de intensidades de pares de fotones de fuentes de pares, pues estamos mirando cómo detectamos fotones individuales o pares de fotones. Entonces ahí tenemos contadores de fotones que son muy sensibles a 1 o 2 fotones. ¿Listo? Y me faltó una letra acá. Y podemos ver pues con estas diferentes fuentes de luz diferentes procesos como interferencia entre dos haces, o o batimientos o restas de frecuencias entre 2 láseres o cosas por el estilo. Entonces podemos caracterizarlos en muchos grados de libertad. Y pues esas caracterizaciones nos permiten usar estas fuentes de luz para diferentes aplicaciones. Una de las aplicaciones que tenemos en el laboratorio es implementadas en este momento, es la distribución de llaves cuánticas, en donde básicamente lo que se quiere mandar es un mensaje secreto entre Bob y Alice. Y entonces allí lo que hacemos es, a partir de experimentos de setups ópticos, encriptar un mensaje con una llave cuántica y mandar esa información pública, y después desencriptar el mensaje con una llave cuántica. Entonces, se hacen protocolos de distribución de llaves cuánticas en el laboratorio usando setups ópticos, ¿sí? Y también, pues lo que les decía, hacemos experimentos en donde hay interacción entre luz y materia. Entonces, luz significa láseres o pares de fotones, y estos experimentos de interacción luz-materia, pues básicamente buscan hacer espectroscopía láser en átomos, o medir espectros de absorción de átomos y moléculas. Y recientemente pues lo que hacemos es absorción de estos pares de fotones que producimos a nivel cuántico de parejitas. Pues vemos cómo se absorben estos pares de fotones en diferentes tipos de moléculas,
y como tenemos detectores súper sensibles a 1 o 2 fotoncitos, pues podemos medir esos procesos de absorción. Entonces, como les decía, pues estas son habilidades que hemos venido desarrollando en el laboratorio. Es una infraestructura de laboratorios que hemos venido construyendo dentro de la Universidad de los Andes en los últimos 7 años. Y entonces la pregunta que nos surgió hace un par de años es, bueno, pues nosotros sabemos trabajar con luz, nosotros sabemos y entendemos muchos de los procesos que ocurren cuando trabajamos con diferentes fuentes de luz. Sabemos cómo interactúa esta luz en la materia, y entonces la pregunta es, bueno, pues ¿cómo hacemos que este conocimiento que tenemos dentro de los laboratorios pueda llegar a la sociedad Colombia? ¿Sí? ¿Cómo podemos transferir esto hacia la sociedad y hacia la industria? Sí, listo, bien. Entonces, pensando en esa necesidad de hacer un proceso de transferencia, pues entonces los ejemplos que nosotros tenemos son la interacción de institutos de metrología con departamentos de física que hacen justamente el mismo tipo de experimentos que nosotros hacemos, grupos de investigación que hacen justamente ese mismo tipo de experimentos. Entonces, la profesora Alejandra estudió en la Universidad de Boulder, Colorado, que tiene un acercamiento muy grande con el NIST, y justamente así surge el GILA, que es un instituto en donde colaboran el Instituto Nacional de Metrología de Estados Unidos con el Departamento de Física de la Universidad de Boulder, Colorado. ¿Sí? Entonces ellos tienen una colaboración muy cercana en donde los laboratorios de investigación y los de la universidad y del NIST a veces trabajan en conjunto y a veces son los mismos, y justamente son los que están en GILA, porque hay conexiones muy, muy, muy cercanas. Justamente todos los patrones de medida que tenemos, o todas las definiciones del metro, el tiempo, el segundo, están basados en definiciones que se realizan, que se materializan físicamente en distintos laboratorios de investigación. Entonces, pensando en eso, y también pues vimos el ejemplo, el CENAM justamente trabaja en colaboración con el CIMBESTAF, que es una universidad de posgrados en donde hay una colaboración muy cercana en proyectos de investigación. Y en Brasil, el Instituto Nacional de Metrología trabaja con diferentes grupos de investigación en Brasil, justamente que hacen física atómica, óptica cuántica o láseres y aplicaciones para mirar cómo se hacen estos procesos de transferencia. Entonces, justamente teniendo esto en mente, pues entonces nuestra idea era buscar cómo hacer este proceso de transferencia con el Instituto Nacional de Metrología. Entonces, para nosotros, lo que es importante es mirar cómo podemos transferir este conocimiento que ya tenemos, y el Instituto Nacional de Metrología pues busca generar, o lo que quería generar es una mayor autonomía en los diferentes patrones que tienen y quieren mejorar justamente esas capacidades metrológicas. Entonces nosotros comenzamos a interactuar hace 3 años ya, y comenzamos pensando en cuál iba a ser la ruta de trabajo o el proyecto que nos podía llevar a tener una interacción que fuera muy fructífera, entonces que pudiéramos tener resultados más o menos rápido, que entendiéramos y que pudiera tener un alto impacto en estos 2 factores dentro del INM. Entonces, pensando en eso y en lo que nosotros hacemos dentro del Departamento de Física en el Laboratorio de Óptica Cuántica, pues entonces planteamos un proyecto entre los dos que justamente busca hacer la calibración de bloques patrón a partir de métodos de interferometría. Entonces nosotros aquí somos súper buenos, la universidad o el grupo de óptica cuántica conoce muchos de estos métodos de interferometría, sabemos cómo funciona, y pues la parte de metrología, pues el INM es el que sabe muy bien cómo funciona esa parte de metrología. Entonces decidimos plantear este proyecto. Entonces, ¿cuál es la idea de ese proyecto? Pues cuando uno piensa en el metro, entonces la trazabilidad del metro está dada a partir, o sea, el metro primario está definido a partir de fuentes de luz estabilizadas a transiciones atómicas. Entonces, cuando uno mira qué es el metro en el Bureau de Standards, en el Bureau de Standards and Measurements, pues le dicen, pues el metro es un láser estabilizado a la transición atómica tal del atomito tal. Y entonces hay como 5 o 10 posibilidades de láseres estabilizados a diferentes transiciones atómicas. Entonces ese es como el metro primario, ¿sí? Y a partir de ese metro primario, pues entonces hay otro láser que se compara en frecuencia con ese primero láser, y con este segundo láser pues se construye un interferómetro
Y ese interferómetro es el que te permite medir longitud con incertidumbres de más o menos 45 nanómetros, dependiendo de la longitud del bloque. Y nosotros vimos esto, entonces para nosotros, desde el laboratorio de óptica cuántica, pues estas son cosas que uno puede hacer, o sea, que más o menos hemos hecho en algún momento de nuestras vidas, y dijimos, bueno, pues esto nosotros lo podemos hacer. ¿En dónde está el INM en este momento? Pues, ¿qué pasa después de que calibras los bloques? Pues uno tiene el metro primario, se calibran los bloques por interferometría, y entonces ahí tienes los bloques grado 0 o grado K, que son los bloques que están calibrados por interferometría, y esos bloques después se van a un comparador mecánico en donde aparecen los bloques grado 0, grado 1 y grado 2, que son los que se llevan después a las industrias, y donde aparecen las comparaciones mecánicas de las industrias. Entonces, en este momento, el INM lo que tiene es un comparador mecánico y unos conjuntos de bloques grado 0 y grado K que se llevan normalmente a calibrar una vez al año o cada 2 años a institutos de metrología más avanzados como el CENAM o el INTI en Argentina, en donde ellos hacen comparaciones hacen mediciones de longitud por interferometría. Entonces, lo que nosotros planteamos en esta primera fase del proyecto es ver si podemos plantear localmente o podemos construir localmente un interferómetro que nos permita hacer mediciones de longitud en estos bloques grado 0. Y a futuro, a largo plazo, pues ver si podemos también tener in situ una realización de metro. Entonces, pensando en estas cosas, pues construimos la primera propuesta, el primer proyecto lo construimos inicialmente a 2 años, ¿sí? Y ese proyecto a 2 años básicamente tenía el objetivo de construir el interferómetro desde ceros y mirar si era viable o no hacer este tipo de medidas en Colombia. Y después de ver si era viable o no, pues decidimos si vamos o no vamos a una siguiente etapa, porque pues ahí nosotros sabemos interferencia, los del INM la tienen súper clara en metrología, pero no teníamos muy claro cómo nos iba a funcionar este tipo de experimentos en la universidad y en Colombia, y si podíamos, si teníamos las capacidades de hacerlo. Entonces, lo que hicimos fue construir el interferómetro. Entonces, el interferómetro se construyó, duramos 1 año y medio construyendo el interferómetro. Nos dimos cuenta de muchos problemas técnicos que había en la construcción, entonces, el tipo de patrones necesarios, la sensibilidad a deformaciones en las superficies y un montón de problemas técnicos que no sabíamos que existían, que tuvimos que ir solucionando poco a poco, pero logramos, al finalizar en junio de este año, logramos tener fotos en donde pudimos ver claramente pues, los patrones de interferencia que queríamos, y básicamente en estos patrones de interferencia lo que uno mide son estos saltos en las franjas, y a partir de esos saltos uno puede determinar la longitud del bloque, ¿sí? Entonces necesita saber muy bien el salto en la franja, la longitud de onda de la luz con esta cantidad de cifras significativas. Y con esto, pues hicimos unas primeras mediciones para los bloques, que para ser la primera vez que los medíamos, teníamos incertidumbres del orden de 100 nanómetros, que no nos pareció que estaba mal. O sea, tenemos mucho trabajo por delante, pero creo que para hacer medidas preliminares funcionaban bastante bien. Entonces, este primer interferómetro, pues lo construimos en la Universidad de los Andes. Este es como el patrón, como se ve en la vida real, con un láser helio-neón. Aquí abajo uno puede poner los bloques en una lámina del mismo material de los bloques, justamente para ver el salto, que ese es uno de los procesos más difíciles, el proceso del pegado, y pues pudimos tener los primeros resultados que fueron satisfactorios. Entonces, como resultado de este primer proyecto con el INM, pues lo que hicimos técnicamente, o lo que pudimos concluir técnicamente, es que podemos hacer un prototipo y que esas primeras mediciones pues nos dicen que es un proyecto que es viable a largo plazo. Entonces, como que es una buena forma de transferir lo que nosotros sabemos dentro de la universidad a la universidad, porque pues si ellos implementan o tienen autonomía en estas mediciones de longitud, pues hay muchas industrias a las que les interesa que esta autonomía exista dentro de Colombia. ¿Listo? Entonces nos dimos cuenta que era viable, o sea, que este tipo de proyectos son viables. Una cosa que fue súper importante fue la participación de estudiantes. Entonces, este proyecto y los primeros resultados de este proyecto están asociados a la tesis de maestría de un estudiante de la Universidad de los Andes, cuyo
cuyo proyecto justamente fue construir y mirar cuál era la viabilidad. Entonces, esta interacción para el INM también fue muy buena, tener estudiantes vinculados a estos proyectos, y pudimos darnos cuenta pues que podemos encontrar diferentes tipos de mecanismos de cooperación, desde las entidades públicas con las universidades, con la universidad que es privada, para realizar este tipo de proyectos. Entonces, ojo, porque aquí este es un proyecto de cooperación y de codesarrollo. No es que yo le estoy vendiendo algo al INM. De hecho, las últimas medidas que hicimos era alguien del INM haciendo medidas dentro de los laboratorios de investigación de Uniandes. Y entonces encontramos la forma de trabajar en conjunto en un proyecto que nos interesaba a los dos. ¿Listo? Entonces, con esta primera fase decidimos plantear una fase 2, que es justamente lo que estamos ahorita terminando de negociar. Y en esa fase 2 lo que nosotros queremos es tener no solamente estudiantes de maestría, sino un estudiante de doctorado encargado del proyecto que tenga una doble afiliación con INM, justamente para desarrollar este proyecto y para darle término, o pues comenzar a avanzar dentro del INM. Y en este proyecto, pues la idea no es que tengamos un prototipo en Universidad de los Andes, sino que el INM comience a construir la infraestructura necesaria para comenzar a tener este tipo de patrones in situ y que el conocimiento sea dentro del instituto, o sea, que se mantenga dentro del instituto. Y para nosotros es bueno porque tenemos un aliado, un laboratorio aliado con el que podemos hacer bastante cooperación en dos direcciones. ¿Listo? Bien. Entonces, pues eso es lo que hicimos desde el Laboratorio de Óptica Cuántica. Ahora les quiero contar un poquito lo que pueden ofrecer otros laboratorios de investigación del Departamento de Física. Y nuevamente aquí no me voy a centrar mucho en lo que ellos hacen en ciencia, o sea, en la parte de publicaciones y generación de nuevo conocimiento, sino un poco en las habilidades técnicas que tienen y el conocimiento que tienen para diferentes tipos de cosas. Entonces, el primer grupo, que es como el grupo más grande, no sé cuánto tiempo tengo, que tiene 4 laboratorios asociados, es el grupo de materia condensada. Entonces, básicamente, el grupo de materia condensada pues, tiene el laboratorio de nanomagnetismo, nanomateriales, películas delgadas, y me falta uno, y materiales, bueno, materiales cuánticos se llama, y materiales cuánticos. Y este grupo de materia condensada básicamente lo que estudia son las propiedades eléctricas, mecánicas, térmicas y magnéticas de materiales. Y tienen todos los equipos o casi todos los equipos para hacer este tipo de estudios de materiales. Entonces, sí, son muy buenos haciendo todas estas caracterizaciones. Entonces hay profesores que miden termoeléctricos, piezoelectricidad, el laboratorio de nanomateriales tiene fotoconductividad y espectrometría UV-Vis. Está el laboratorio de nanomagnetismo, que tiene el imán más poderoso que hay en Colombia, que llega hasta 2 teslas, que necesita helio líquido para enfriarlo. Entonces hay experiencia trabajando con materiales y diferentes campos magnéticos. Está el laboratorio de superconductividad y me falta el de materiales cuánticos. Listo. Entonces ellos tienen, o sea, las habilidades o estos laboratorios tienen una alta experiencia también en técnicas de medición y generación de vacío, y tienen experiencia en caracterizar propiedades ópticas de sólidos y líquidos. ¿Listo? En esta parte de generación de vacío, pues también la universidad cuenta con la planta de helio líquido, y también hay una experiencia muy grande en trabajar con gases a diferentes presiones. Listo. Entonces, esto es como lo que hace el grupo de materia condensada. El otro grupo que existe, que tiene 2 laboratorios de investigación, es el grupo de biofísica. Entonces, el grupo de biofísica básicamente tiene líneas de investigación en microscopía, biofísica de membranas y biología de sistemas. Y ellos son muy buenos desarrollando microscopios. Entonces, en la parte de microscopía, el profesor Manu Forero ha venido desarrollando diferentes tipos de microscopios donde él los construye desde cero. Entonces, aquí tienen una foto de la construcción del microscopio de cero. Y son muy buenos haciendo toma y procesamiento de imágenes y desarrollando nuevos tipos de experimentos. ¿Listo? También están las personas que hacen lipidómica y microfluídica, y aquí creo que lo que vale la pena resaltar es que dentro del grupo de investigación se han desarrollado equipos
para medición de microfluídica que funcionan muy bien, que son desarrollados in situ y que tienen bajo costo, o sea que todos los componentes se desarrollaron dentro del laboratorio de investigación. También hay equipos comerciales, pero, o sea, pues hay equipos con espectroscopios, microscopios y comerciales, pero también se puede desarrollar instrumentación científica de bajo costo que puede ser usada en diferentes tipos de experimentos. ¿Listo? Está el grupo de altas energías. El grupo de altas energías tiene un laboratorio que está a cargo del profesor Carlos Ávila, y el grupo de altas energías hace dos cosas. Una es trabajar en las colaboraciones grandes como el CERN y el LHC, donde básicamente hacen análisis de datos y contribuyen pues al análisis computacional de datos. Y también trabajan en la parte de desarrollo de detectores, que también está en colaboración cercana con el trabajo que hacen en el CERN. Y básicamente en esta parte de desarrollo de detectores, pues ellos se han vuelto muy buenos en desarrollar detectores que permiten hacer radiografías y tomografías. Entonces tienen un proyecto con cáncer de mama y pueden trabajar con medicina bastante. Y también pueden hacer imágenes con rayos X. Entonces esta es una imagen de una palma colombiana que tomaron con rayos X, entonces ellos pueden hacer esta tomografía computarizada y procesamientos de imágenes con rayos X y son muy buenos en eso. Entonces parte de lo que ellos hacen todos los años para hacer transferencia de conocimiento hacia las industrias es organizar esta escuela de detectores, que también es una escuela que es libre. Todo, pues el que quiera inscribirse se puede inscribir, y justamente de lo que ellos hablan es de estos tipos de detectores que han venido desarrollando y de las posibles aplicaciones que hay para medicina o rayos X o tomografías de distintos tipos de materiales. Entonces, si tienen curiosidad, la escuela este año es virtual y es del 13 de diciembre al 15 de diciembre. Listo. Está el grupo de astronomía. Entonces el grupo de astronomía, ellos son muy buenos con la parte de, hay un observatorio astronómico, entonces ellos toman fotos de objetos celestes. Aquí hay una foto del Sol con diferentes filtros, y pues tienen sus líneas de investigación en cosmología y formación de galaxias, machine learning, monitoreo de la velocidad radial de Antares o de estrellas, y básicamente lo que ellos dicen que pueden transmitir hacia el exterior es justamente estas habilidades de Machine Learning, que son herramientas de ciencia abierta para aumentar la productividad desde el punto de vista de análisis de datos. Entonces, ellos lo llaman análisis topológico de datos, y entonces hay muchas de estas técnicas de análisis de datos, ciencias de datos, que son necesarias justamente para entender formación de galaxias y hacer distintos tipos de simulaciones para formación de galaxias que se aplican directamente a la astronomía, y son técnicas que ellos manejan bastante bien. Entonces, también son muy buenos haciendo divulgación científica y también son muy buenos haciendo instrumentación en astronomía. Entonces, tienen como cursos de montemos un observatorio o un telescopio en tal parte, y entonces ellos prestan ese tipo de asesorías. ¿Listo? Entonces nosotros estamos explorando desde el departamento de física, pues distintos tipos de consultoría. Entonces estamos justamente en este momento explorando la posibilidad de hacer servicios de consultoría en instrumentación, control y adquisición de datos, porque esto es algo que tenemos en común todos los laboratorios de investigación, y muchos de los equipos, o sea, hay equipos que toca comprar, pero hay equipos que uno puede desarrollar in situ, y hemos tenido la habilidad de desarrollarlos in situ y ponerlos a trabajar, y funcionan bastante bien. Entonces es algo que nosotros hacemos como muy frecuente en los laboratorios de investigación. Está la parte de toma y análisis y procesamiento digital de imágenes, que hay 3 grupos que hacen eso en diferentes escalas, y la parte de caracterización de propiedades ópticas, eléctricas y magnéticas de materiales, que es justamente lo que estamos comenzando a explorar, como las 3 cosas que estamos comenzando a explorar para hacer servicios de consultoría. ¿Listo? Y entonces, ya creo que va a terminar. Entonces, otras posibles oportunidades. Entonces, el año pasado, el Departamento de Física hizo una reforma en su programa curricular, y planteando un nuevo curso para los estudiantes de pregrado en física que se conoce como el reto empresarial. Y entonces este curso reto empresarial, pues es un curso de 8 semanas, entre 8 y 16 semanas, en donde los estudiantes de pregrado en física de los últimos años tienen que resolver un problema de la industria.
Entonces puede ser diferentes tipos de industrias. Entonces ese curso tiene un track técnico en donde los estudiantes aprenden todas las habilidades técnicas que necesitan para resolver cierto problema de una industria, y tienen un track empresarial en donde ellos básicamente entienden cómo estructurar el proyecto, construir una solución y escribir un informe para ese tipo de problemas específicos. Entonces es un nuevo curso que se está implementando. Se trabajó con el TEC de Monterrey este semestre y con Rappi Analytics y Jayland Jaguar, una empresa. ¿Listo? Entonces, la parte de instrumentación, la otra forma como transferimos conocimientos a partir de los cursos de educación continua de la universidad. Y en esos cursos, el próximo semestre tenemos un curso de Arduinos, en donde la idea es medir diferentes cantidades físicas y ver si puedes controlarlas usando simplemente un Arduino. Y vamos a plantear para marzo un curso de analítica de datos. Entonces, básicamente, pues la idea es que sea un curso más allá del Machine Learning, esa analítica de datos y toma de decisiones, que está planteado desde la física, que lo va a dar, se me olvidó el nombre, que está desde la física, y justamente lo va a dar una persona que es PhD en física y que trabaja en Jayland Jaguar y tiene análisis en experiencia en el análisis de datos. ¿Listo? Bien, entonces creo que para terminar, o sea, como que la conclusión o lo que me gustaría que se llevaran hoy es que nosotros tenemos un interés muy grande en hacer estos procesos de transferencia desde el departamento de física hacia la universidad. Tenemos laboratorios de alta calidad. Creo que una de las cosas que a mí me decían en el INM es eso no se puede, aquí no hay nadie que lo haga, y nosotros creo que dentro del departamento de física de Unidades tenemos laboratorios en donde hay muchas cosas que sí se pueden y que nosotros ya hacemos. Entonces, tenemos ese interés de hacer ese tipo de transferencia y queremos trabajar en proyectos conjuntos de la industria. Entonces, cuando me preguntan qué hace un físico, yo digo, nosotros solucionamos problemas desde distintos puntos de vista, pero lo que hacemos muy bien es solucionar problemas. Y con las capacidades que existen en los laboratorios de investigación, creo que podríamos resolver o ayudar a resolver problemas técnicos desde un punto de vista distinto. Listo. Entonces, pues aquí está mi contacto, está el profesor Andrés Flores, que es la persona que está dentro del departamento de física haciendo la parte de transferencia, y el director del departamento de física, que justamente es el que está impulsando todas estas diferentes alternativas para hacer transferencia de conocimiento a diferentes industrias o a la sociedad en general. ¿Listo? Y con esto creo que termino. Muchas gracias. Y no sé si me pasé del tiempo. O sea, no tengo claro si me pasé o no me pasé. Pero bueno. Claro que sí, muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas. ¿Estarías con disponibilidad para responderlas? Listo. La primera es, la Universidad de los Andes planea implementar laboratorio acreditado para realizar este tipo de mediciones. Que nosotros no, o sea, en este momento no estamos contemplando la posibilidad de acreditar laboratorios. O sea, nosotros tenemos laboratorios que son de investigación y que pueden prestar servicios, pero no necesariamente pensamos en acreditar servicios. En este momento no. O sea, en este momento no es nuestra prioridad. Estamos buscando cómo hacer transferencia sin necesidad de tener laboratorios acreditados para un servicio muy específico. Pero en el departamento de física, no sé si en los de ingeniería de pronto alguien esté haciendo acreditación de laboratorios. En física en particular, no. Perfecto. Hay otra pregunta y ¿es posible que la industria privada pueda utilizar los servicios de medición con esta clase de equipos? Entonces ahí yo diría que el approach, o sea, la forma como uno puede nosotros y diciéndonos qué necesitan, ¿sí? Porque yo creo que sí hay la disponibilidad desde los grupos de investigación de cómo abrir un poco la posibilidad de interactuar con la industria y hacer medidas para la industria, pero entonces toca medir cuál es el mecanismo de cooperación.
Entonces, con el INM nosotros tenemos un convenio marco y un convenio específico de cooperación entre las dos, justamente para poder hacer medidas en un lado y en el otro. Entonces, seguramente si hay un proyecto interesante o si podemos interactuar o hay un profesor interesado en ese tipo de mediciones, seguramente se pueden construir mecanismos del mismo tipo. Perfecto. Sí, o sea, hay alternativas, es como uno tiene que explorar las alternativas. Claro que sí. Hay otra pregunta. ¿Cuál es la capacidad mínima de medición de este equipo? ¿De cuál equipo? Del equipo de trabajo, o sea, la capacidad de trabajo que se tiene instalada en este momento. Ay, sí, no entendí, no sé cómo responder la pregunta. Porque es que hay muchos equipos y hay muchos laboratorios y hay muchos... Ah, el del láser, con el interferómetro. Exactamente. Ah, listo. O sea, lo que nosotros pudimos medir era que podíamos en un bloque de 2 milímetros tener una incertidumbre de 100 nanómetros, ¿sí? Eso fue las primeras medidas. Las siguientes es mirar si esos 100 nanómetros los medimos siempre y si podemos mejorarlo, porque este láser no es el mejor láser para hacer ese tipo de medidas. O sea, cogimos lo que teníamos y comenzamos a medir si era viable y con eso ya tenemos una cierta cantidad de requisitos y con esa cierta cantidad de requisitos ya dijimos, pues la fase 2 necesitamos esto, ¿es viable, no es viable? Y sí, creo que la respuesta es sí es viable y vamos a intentar seguir con la fase 2. Sí. Listo. Y nos piden, Givanesa, que si por favor nos recuerdas cuál es la escuela que va a ser gratuita en diciembre, del 13 al 15. Listo, entonces está la escuela de detectores, que justamente es el grupo de altas energías, donde, o sea, ellos tienen un montón de interacción con medicina, con el Instituto Nacional de Cancerología para hacer imágenes médicas, y ellos todos los años organizan, junto con el grupo de física médica de la Universidad Nacional, esta escuela de detectores. Entonces, justamente es una escuela en donde ellos hablan del tipo de detectores que usan y qué tipo de imágenes se pueden hacer dentro de la medicina y tomografías de rayos, porque estas imágenes, por ejemplo, no son de medicina, tomografía de rayos X en una planta, entonces ellos hablan un poco de eso. Entonces es la escuela de detectores. Y entonces si lo buscan en Google, seguro ahí encuentran toda la información. Seguro que sí. Mayerlin, muchísimas gracias por estar con nosotros en Latinolab 2021, por tu espacio, por compartir tu conocimiento y el de tu institución, y te deseamos una feliz tarde. Listo, gracias. Que estés muy bien, Daniela. Hasta luego. Chao.